Saludos cordiales, soy David Ormachea. Me dirijo a ustedes como un representante del cristianismo, como una persona que ha luchado por interpretar correctamente la palabra de Dios y que ha sido elegido por millones de personas en mi programa de radio y más de 120.000 personas en las redes sociales para que les ayude a entender la verdad bíblica. Esta orientación es para los cristianos que desean aprender lo que la única regla de fe y conducta ordena con respecto a la participación cívica o política del cristiano. Quienes se oponen, odian, irrespetan, ignoran los principios del cristianismo no tienen derecho a dar su punto de vista bíblico. ¿Por qué no lo conocen? Son ignorantes de la verdad bíblica y no intento enseñar ni discutir lo que no sea bíblico. Primero, el cristiano debe entender que todos los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza y por lo tanto, todo ser humano debe ser respetado y respetar los derechos de todos los demás. Esto lo dice la palabra de Dios en Génesis, creados a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, todos los cristianos tenemos la obligación de someternos a las autoridades y nunca participar de desórdenes, violencia o insurrección civil. Rebelión en la Biblia es el producto de un espíritu amargado que conduce a la desobediencia. Es la sedición, es el desprecio a la autoridad. La Biblia hace una comparación impresionante. Compara la rebelión con la adivinación. El profeta Samuel dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Dios no permite la rebelión por ninguna causa, sean los sueldos bajos, sea porque se aumentan los precios, porque los ancianos no ganan lo suficiente o por cualquier razón que usted escoja, porque dos males, el mal que haga un gobernante y el mal que hace el ciudadano, nunca producen un bien. Y la maldad del explotador es la misma que la violencia del explotado. Pablo ordena lo siguiente. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. El que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice el apóstol. No olvide que él escribió en tiempos del Imperio Romano. Las autoridades no infunden temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen lo que está mal. Dice Romanos, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Deberías tener miedo si haces lo malo, pues están las autoridades para castigar a los que hacen lo malo. Esto dice en Romanos 13. Tenemos a la disposición todos los medios legales para oponernos, protestar o cambiar de autoridades mediante el voto, mediante la democracia, no mediante saqueos. Tercero, la única razón para desobedecer órdenes o leyes de las autoridades es cuando éstas van en contra de la moralidad bíblica. Por supuesto, no podemos elegir la pornografía y la prostitución solo porque las autoridades la legalizaron. Y debemos rebelarnos si las autoridades establecen una ley que obligue a una mujer a abortar un segundo hijo, como lo hacen en China. Lo que ha vivido Ecuador y Chile es la muestra de la maldad humana, no es el dolor de las personas oprimidas. Cuando el neoizquierdismo declara al hombre Dios y cuando cada uno puede hacer lo que bien le parece, el hombre sigue sus instintos pecaminosos. Así como nosotros, los cristianos del mundo nos organizamos en todo el mundo en congregaciones, adoctrinamos a nuestros hijos para que amen a Dios, los adoctrinamos para que amen la moralidad bíblica, para que respeten a los padres y la vida desde su concepción. Y así también los neoizquierdistas están organizados en todo el mundo para adoctrinar a sus hijos y sus congregaciones en las escuelas secundarias, congregaciones entre comillas, escuelas secundarias, universidades, para que basen su vida en la lucha de clases y la igualdad total y la ausencia de la moral bíblica que quieren destruir. El anarquismo mundial, el dios hombre de la religión humanista, lucha por tomarse el mundo y lo ha logrado con muchos políticos, agencias internacionales, los medios de comunicación, se tomaron la educación. Los elementos de la protesta son similares a la protesta de los chalecos amarillos en Francia, los indígenas en Ecuador, los estudiantes en Chile y
los resentidos sociales, los que se unen, los delincuentes, los criminales, los vagos, y que producen saqueos, incendios, destrucción de la propiedad privada, el intento de descontrolar a un país, crear el caos, organizarse para acumular gente y sobrepasar a los elementos de la policía. No hay justificación para nada. No son eventos espontáneos, se organizan en las redes sociales. No es verdad que no sean manifestaciones ni de la izquierda ni de la derecha, son de izquierda. ¿Alguna vez ha visto jóvenes de derecha organizados por partidos u organizaciones de derecha que salgan a hacer desmanes y tirar piedras contra la policía? No, pero las banderas comunistas, su firma está por todos lados y además su actitud, la rápida y pequeña declaración contra la violencia, estamos en contra de la violencia, pero unida a miles de palabras de justificación de ella, ese es su sello. El lema es evadir, no pagar, otra forma de luchar, y lo cumplieron, pues cuando los inmaduros adolescentes son manipulados, se les puede motivar a evadir lo legal, a hacer lo ilegal, y cuando unos hacen lo malo y no tienen consecuencias inmediatas, se agregan otros, y se agregaron los que no quieren pagar la luz, los que quieren todo gratis, los que roban la electricidad, tampoco quieren pagar las lavadoras o televisores, que como pobres no pueden comprar, aunque su automóvil está estacionado afuera del supermercado. Todo se inició con evasiones, usando a adolescentes que les encanta evadir. Les encanta evadir las clases, las escuelas, la autoridad de los padres, la moral y evadir al Dios que exige una vida sexual dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, que les exige el reconocimiento exclusivo de dos sexos, y la orden divina la rechazan, la evaden. La orden divina que indica que el ser humano no debe ser asesinado, porque el ser humano es un niño aún dentro del vientre de su madre. Los aleonaron para que salgan a divertirse, a evadir la ley, las buenas costumbres, y en su camino a la evasión destruyeron propiedad e incluyeron agresión a los guardias de seguridad. Les llamaron evasiones masivas pacíficas, pero muchos entraron rompiendo los torniquetes de control de ingreso para entrar sin pagar e ilegalmente. Dijeron que era una evasión inocente, justiciera y libertaria. No es inocente, es ignorante. Inocente es quien está libre de culpa de pecado, es el que no tiene malicia o mala intención. Y esto no describe a los adolescentes que entran ilegalmente y rompen el metro, un patrimonio de nuestro país. No promueve la justicia, busca su idea de justicia personal y no es una expresión de libertad, sino anarquía personal que la llevan a la anarquía social. El canal Tele 13 informó, dejaron atrás su paz escolar y los torniquetes, usando la fuerza entraron al metro Santa Ana. Dice, el llamado a la evasión incluyó agresiones a guardias, rompieron vidrios. Esa es la verdad. Porque los promotores de las insurrecciones, en forma ridícula, dicen esto. ¿Vio usted el programa de la televisión nacional? Allí, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, que fue una de estas estudiantes revolucionarias, puso en duda el actuar de los vándalos en las principales ciudades de Chile y acusó al gobierno que había planeado todo este desastre. En el programa Estado Nacional de Televisión Nacional, Cariola acusó al gobierno de haber creado este estado de emergencia que se ha tomado las calles de la región metropolitana y otras regiones, apuntando a que Carabinero causó parte de los incendios en el metro de Santiago. ¿Más ridículo que eso? No, esa es la mente ridícula de estas personas. Ella dijo, es la derecha la que está gobernando, no son capaces de distinguir la protesta social del vandalismo. Les dijimos que la presencia de militares aumentaría la violencia. Ya van 3 muertos. Así terminó. Pero luego agregó, el tema es que el gobierno, lejos de apagar el fuego, lo ha prendido con benzina, con gasolina. Y esto es lo que repiten todos. La gente pide que los militares no estén en la calle. No, están viendo otra televisión.
¿Desde cuándo la presencia de un padre que asume su autoridad provoca la ira, la violencia de sus hijos? ¿Desde cuándo la presencia de la policía provoca violencia en los ciudadanos? Quiero otra pregunta. ¿Desde cuándo la presencia y la autoridad de los maestros provoca la violencia en los salones de clases en vez de impedirla? La respuesta es sencilla. Desde que el secularismo, desde que el humanismo, desde que el comunismo, el ateísmo, el marxismo cultural, el agnosticismo, el progresismo, el neoizquierdismo, comenzó a enseñar que todos somos iguales, hombres y mujeres, desde que comenzaron a quitarle la autoridad a los padres, a los maestros, y le dan más protección y armamento que nunca a los policías, que por sus leyes no pueden impedir saqueos, ni apresar a ladrones, ni arrestar con violencia a quienes, cuando son arrestados, responden con violencia. Desde que comenzaron a enseñarle a los niños, a los jóvenes, que son libres para elegir su estilo de vida, su moral, aún su sexo. Es el resultado de la manipulación, todo esto, de agitadores de la nueva izquierda internacional, el marxismo cultural, que usa a los adolescentes y jóvenes de una generación que no es inocente, sino ignorante de las verdades absolutas y de la ética bíblica, porque en la sociedad nos enseña, y dentro de nuestras iglesias tampoco. Estos jóvenes no son inocentes, su Dios es el hombre, su regla de ética y conducta son los más astutos y manipuladores que los cautivan en las redes sociales. No son inocentes. Es una generación de cristal, emocional, que los liberales morales le enseñaron a odiar la autoridad de los padres, de los maestros, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos. Es una generación que no la pueden confrontar con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque los neoizquierdistas los sobreprotegen luchando por lo que llaman derechos humanos de los niños malcriados, de los adolescentes rebeldes, de los jóvenes y obreros que tiran piedras y bombas incendiarias en sus, entre comillas, protestas pacíficas, pero que en realidad odian a los padres que ejercen disciplina, odian a los policías y militares que el país contrata para que mantengan el orden y protejan a los inocentes obreros, microempresarios, a los empresarios, a los obreros que desean trabajar, usar el transporte público y comprar en los supermercados libremente. Ellos aman la libertad, el perdón. No, ellos aman el libertinaje y el odio, y en vez de motivar a los padres para que tengan autoridad y disciplinen a sus niños y jóvenes, solo a esos niños los calman con medicamentos, a los jóvenes medicamentos para la depresión, los calman con marihuana, con drogas para el síndrome de atención y la doble personalidad. Estas protestas violentas y caóticas no son de justicia, en realidad son, como las llamaron ellos, justicieras, porque las cosas justicieras se definen como actos ilegales, porque rompen el marco de la ley, impiden las libertades individuales, destruyen la propiedad privada, impiden la libre movilización y atentan contra la vida de las personas. No son evasiones y protestas de libertad. La Real Academia Española los defina a los justicieros como idearios anarquistas que defienden la libertad absoluta para hacer lo que quieren y por lo tanto la supresión de todo gobierno y de toda ley. Por eso están pidiendo que renuncien las autoridades cuando es totalmente ilegal. Acciones vandálicas como no se había visto en años en Chile, robando, incendiando oficinas públicas, bancos, monumentos públicos, autobuses, más de 70 estaciones de metro parcial o totalmente destruidas, universidades, bodegas y gasolineras. Uno de los países más ordenados de América Latina quedó en el más grande desorden, con una destrucción terrible. En el metro, solo en el metro cercana a más de 500 millones de pesos, y han perjudicado a cerca de más de 3 millones de personas que se movilizan en el metro diariamente. Afectaron a más de 300 lugares de trabajo y a más de 21.000 puestos de empleo. Esa es la evasión, ¿no es cierto? Evasión de la responsabilidad. Lograron lo que quisieron, protestar por la injusticia social
siendo injustos socialmente y perjudicando a millones, saqueando, incendiando, destruyeron. Sacaron su ira, provocando la ira de los inocentes que tuvieron que salir a defender sus casas ya en altas horas de la noche, a defender los supermercados, defender sus lugares de empleo con palos, con bates de béisbol y fierros. Se unieron a los policías y los militares para limpiar las calles, para limpiar el metro. Esos son ciudadanos chilenos excelentes. Ellos lograron que se cumpla la tesis de su doctrina. Esa es su doctrina, la lucha de clases. Y su historia lo demuestra. 130 millones de personas asesinadas en el mundo por oponerse al ateísmo y al comunismo. La historia universal dice que ningún país que han gobernado ha progresado. Todos los que aún gobiernan están en caos y sin libertades como las que tenemos los países democráticos. Ellos pueden gobernar cuando el capitalismo ha creado recursos y riqueza, y cuando gobiernan se gastan el dinero que produce el capitalismo que odian. Conclusión: cristianos, los cristianos genuinos y maduros nunca deben ser dominados por el sistema de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Muchos de los que opinan, jóvenes que opinan, no tienen idea de la revelación bíblica. Los cristianos no deben tener una mezcla de sistemas de pensamiento e intentar ser cristianos y ser ateos, agnósticos, humanistas, secularistas, comunistas, o adoptar el socialismo, que es el hijo del comunismo. Pero eso es lo que están haciendo los jóvenes, justificando estos comportamientos, algunos llamando a que destruyan más. Los padres cristianos que no impiden que sus hijos participen de actos de rebelión no respetan la autoridad de Dios, no respetan la autoridad de la Biblia y han permitido que sus hijos asuman la autoridad que ellos deben tener. Los cristianos que apoyan estos movimientos con su presencia, con sus opiniones, o no son cristianos y, como dice Judas, se han introducido astutamente en las iglesias para abusar de la gracia, o son cristianos niños, inmaduros, o cristianos rebeldes que recibirán las consecuencias de su rebelión y su desobediencia. La Biblia exige a los hijos de Dios que el cristianismo sea puro, sin mezcla. Los demás pueden vivir como prefieran. Soy David Ormachea.